Bienvenidos chicos, vamos a continuar este módulo siguiendo la línea de la sesión anterior. En esta ocasión vamos a tomar como referencia la lectura de Adrián Guillermo Aguilar, Los asentamientos humanos y el cambio climático global. Si bien hemos tocado estos temas, pero ahora lo vamos a estar puntualizando a nivel México y vamos a estar analizando cómo se ven involucrados ciertos factores. En primera instancia, me gustaría que observaras esta gráfica y te vas a percatar que Norteamérica tiene el mayor porcentaje de emisión de carbono. De ahí tenemos a Europa Occidental, Europa del Este y Asia. Sin embargo, aun cuando Estados Unidos se encuentra en el top one de este tipo de emisiones, es el país que más emite y está a favor de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver justamente con cero pobreza o cero hambre o ciudades más sostenibles, etcétera, pues depende de los países subdesarrollados, de aquellos que todavía tienen pulmones verdes, porque lamentablemente pues ellos se los están acabando. Entonces ahí hay una discrepancia. Si bien fomentan que los demás países implementen esta Agenda 2030, ellos mismos pues ya han desarrollado y siguen desarrollando una serie de acciones que afectan a nuestro mundo, no solamente a nivel América Latina, sino en general. De ahí tenemos a China, Rusia, Japón, India. Ahora, México no se queda atrás, realmente también ha hecho su parte en esta afectación del medio ambiente. Tanto es así que se encuentra dentro de los 15 países que contribuyen con 71,4% de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Y a qué se refiere este tipo de emisiones? Bueno, pues a combustión, desechos, agricultura, transporte. Entonces, ¿qué políticas urbanas se están implementando para mitigarlo o para generar una cultura ambiental? Eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando. Entonces, ¿qué sucede en cuanto a los asentamientos y en México en particular? Pues primero que existió un acelerado proceso de urbanización en la última mitad del siglo XX, en donde las personas de campo pues empezaron a buscar oportunidades en ciudad. Sin embargo, pues esto, a pesar de que fue un proceso que posiblemente se estaba previendo, las políticas urbanas no siguieron ese mismo ritmo. Es decir, empezaron a incrementar la población, empezó a incrementar la necesidad de servicios, pero las políticas urbanas no suplían o no podían desde su trinchera tener rapidez de respuesta a todas esas necesidades de vivienda, de drenaje, de agua entubada. Entonces eso hizo que la misma ciudad o esos mismos asentamientos se volvieran vulnerables a cambios climáticos y las deficiencias incrementaron. Ahora, eh, ¿qué pasó? Aquí, perdón, es aumento de localidades urbanas. Pues aumentaron las localidades urbanas, se empezaron a asentar en la periferia de la ciudad, en lugares que pues no contaban con las características propias para una vivienda y que por supuesto no existía ningún tipo de infraestructura o incluso el equipamiento les quedaba demasiado lejos y pues la pérdida de la población rural fue en aumento. Por lo tanto, se llegó a consolidar una ciudad intermedia. Las ciudades intermedias se refieren de acuerdo a esta lectura porque realmente pues es difícil de colocar una definición como tal a nivel poblacional, porque por ejemplo lo que para mí una ciudad en México sería una ciudad intermedia de acuerdo a este rango poblacional, quizás en Brasil sea una ciudad pequeña, por lo que implica el contexto de Brasil, pero quizás en otro país, por ejemplo, un país no sé, tipo Haití, pues sería una ciudad más grande, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto. Sin embargo, siguiendo esta línea, de acuerdo a esta lectura, en México se presentan una serie de tipologías de ciudades. Para empezar,
Tenemos ciudades pequeñas que son o varían a 15.000 habitantes, ciudades intermedias de 100.000 a 999.000 y ciudades grandes mayor a 1 millón de habitantes. Ejemplo, Tulancingo aproximadamente son 160.000 habitantes, si no mal recuerdo, y Mérida, que son 995.000, formarían parte de algo que se llama ciudades intermedias. ¿Y por qué les comento esto? Porque las ciudades intermedias lo que hicieron fue que se empezaron a formar centros urbanos. Eran un enlace entre una ciudad grande con un nivel poblacional más elevado y una ciudad pequeña que no contaba ni con la infraestructura ni con equipamiento. Entonces, esta ciudad intermedia se formó como un vínculo entre ambas, pero al mismo tiempo dentro de su morfología urbana se empezaron a generar centros urbanos, centros en donde se implementaban una serie de dinámicas sociales en donde existía equipamiento urbano, infraestructura, o en su caso se buscaba implementarla. Ahora, la mayoría pues eran centros históricos. Sin embargo, hoy en día están surgiendo nuevos centros urbanos. Por ejemplo, en Pachuca tenemos la zona de galerías, eh, aparte de su centro histórico. O sea, el centro histórico, si bien forma parte de, pues del patrimonio, existen hoteles, dinámicas comerciales, realmente las juventudes van a estos centros comerciales pues contemporáneos que se están formando en la periferia de la ciudad o en los puntos norte, oeste, sur, y esos nuevos puntos se van generando como nuevos centros urbanos. Esto, de alguna manera, puede generar, de acuerdo a algunos autores, beneficios, porque pues la ciudad pues empieza a fluir, ¿no? No se concentra todo en un mismo centro, pero al mismo tiempo existe segregación, al mismo tiempo pues hace que los desplazamientos sean mayores, porque quizás los centros urbanos iniciales pues no están supliendo todas las necesidades que deben suplir a su población y la misma población tiene que buscar nuevos centros. Entonces, bueno, aquí también hay un caso que ya hemos estado analizando en algunos artículos, si no me recuerdo, que es el de San Cristóbal, Venezuela. Ahora, ¿qué sucede con la parte del clima? Bueno, ustedes ubican que el clima, como hemos estado tocando, incluso la sesión anterior, pues implica una afectación a la ciudad dentro de diferentes circunstancias, tanto como olas de calor, como lluvias, vegetación, o sea, el clima afecta a la ciudad de diferentes maneras, pero también existen factores no climáticos que afectan los asentamientos humanos, como el crecimiento demográfico, la urbanización, niveles de pobreza, sistemas de energía, sistemas de transporte y consumo de combustibles, en este caso con la emisión de gases de tipo invernadero. También hay un punto muy importante que es la capacidad de los gobiernos locales. Es decir, si no existe una buena gobernanza o una gestión pública o políticas públicas que se implementen de manera adecuada, una capacidad financiera y administrativa, pues evidentemente va a causar una afectación y esto nos va a llevar a un estado de vulnerabilidad. Es decir, que a veces ni siquiera es entender tanto el cambio climático o lo que está sucediendo en el cambio climático, sino el cambio del sistema, porque si no se entiende cuál es el cambio del sistema, cómo funciona la ciudad y cuál es su vulnerabilidad, cómo nos vamos a enfrentar a un cambio climático. Entonces, la vulnerabilidad, ¿qué nos indica? Pues qué tan susceptible es un sistema a un cierto riesgo o peligro. La vulnerabilidad, pues, va a definir en qué grado, va a definir el grado en el que el cambio climático puede dañar un sistema. Aquí nosotros podemos identificar en qué medida ciertos grupos sociales y lugares se van a ver afectados de manera más amplia o rápida que otros. Esto por su nivel de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que se evalúa o qué impactos van a tener? Bueno, primero son algunos sectores que se deben de tomar en cuenta, que es la infraestructura, la estructura productiva, salud de la población, abastecimiento de agua, medio ambiente, y esto va a estar regido por diferentes factores. Por ejemplo, la salud de la población va a depender de mayores
o menores niveles de desconfort o confort en cuanto a las a olas de calor, ondas de calor, también a episodios críticos de contaminación atmosférica, a incremento en la distribución de las enfermedades. Si recuerdan, ya hemos estado tocando esto, por ejemplo, lo que significa el confort y cómo se puede atender mediante estrategias en las sesiones anteriores, y también hemos tocado a qué se refiere estas olas de calor y cómo puede existir una ciudad saludable, ¿no? ¿A qué se refiere una ciudad saludable y cómo pueden estarse afectadas la población en cuanto a enfermedades, pues con este tipo de impacto ambiental? Entonces, pues ahí tenemos cómo la salud se ve afectada y cómo pues termina en enfermedades como dengue o en enfermedades como cólera, respiratorias, etcétera. Entonces es importante considerar todos estos elementos. Ahora, ¿cuáles serían esas políticas de mitigación y adaptación que se debería de implementar en la ciudad? Pues es que depende el contexto, depende la ubicación, depende la población, depende el problema, depende el diagnóstico. Sin embargo, de manera muy general, se deben de implementar planes de desarrollo integrales. No podemos ya dejar de incluir los impactos ambientales, pero no solo como un ideal, ¿no? Se pretende ciudad sostenible, cuando la sostenibilidad a veces es tan inalcanzable, sino líneas puntuales, acciones de lo menor a lo mayor para generar cambios trascendentales, pero no empezar con algo tan ideal que posiblemente en ese gobierno de 3 años pues no lo alcancen a desarrollar. Por eso tenemos que incluir planes de acción para cada tipo de problema ambiental, eh, políticas de disminución o reorientación de flujos migratorios, estrategias económicas para redistribuir población a a zonas menos vulnerables, porque pues hemos visto cómo existen deslaves, zonas que están cerca a ríos, zonas que están en áreas de alto riesgo. Esos asentamientos se tendrían que redistribuir. Ahora tenemos que se debería implementar un sistema de monitoreo y vigilancia del comportamiento epidemiológico de las diversas enfermedades relacionadas con el clima. No podemos también cerrar los ojos a que la salud de la persona no depende de su entorno y no depende también de estos factores, y cómo mismo la ciudad puede hacer frente a eso y puede salvaguardar a sus habitantes. Y por último, evitar el desperdicio mediante estrategias y disminuir el consumo de agua. Generar también dinámicas y estrategias para la eficiencia energética sería un punto muy favorable. De esta manera, tenemos como cierre de esta presentación la siguiente pregunta, que es: ¿cuál consideran que sea el futuro de los asentamientos humanos en relación con el cambio climático? ¿Qué creen que vaya a pasar en cierto tiempo? Esto tiene que ver con una de las preguntas que vamos a estar generando. De hecho, sería esta y es otra más para que tengan esta actividad. Y bien, chicos, pues cualquier duda estoy atenta. Gracias por su atención.